El reloj marcaba la medianoche, pero en la mansión Rivas, nadie dormía. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, como si quisiera entrar, como si trajera un mensaje que nadie quería escuchar. En el largo pasillo principal, iluminado solo por una tenue luz amarilla, una joven sirvienta caminaba lentamente con una bandeja en las manos. Su nombre era Lucía, y llevaba apenas 3 días trabajando en aquella casa. Pero esa noche, algo cambió. Se detuvo. Su respiración se cortó. Sus manos comenzaron a temblar. Frente a ella, había un retrato. Un retrato que parecía observarla. Una mujer elegante, de rostro suave, pero con unos ojos tan tristes que parecían esconder una historia que nadie se atrevió a contar. Lucía dio un paso más cerca. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. No puede ser, susurró. La bandeja cayó al suelo con un ruido seco. El sonido resonó en toda la mansión. Pasos se acercaron. Firmes. Autoritarios. Era Alejandro Rivas. El dueño de la casa. Un hombre al que nadie se atrevía a contradecir. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz fría. Lucía giró lentamente. Su rostro estaba pálido. Sus ojos, llenos de miedo. Pero no era solo miedo. Era certeza. Señor, dijo con la voz quebrada, esa mujer. Alejandro miró el retrato sin emoción. Es mi madre. Murió hace años. Silencio. Pesado. Incómodo. Lucía negó con la cabeza, paso a paso hacia atrás. No, usted está equivocado. El aire se volvió helado. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Lucía respiró hondo, como si lo que iba a decir fuera cambiarlo todo. Y lo dijo. Está viva. Gritó. La vi en el asilo donde trabajaba antes. El mundo se detuvo. Las paredes, el tiempo, todo quedó en silencio. Porque esa mujer no podía estar viva. Pero sí lo estaba. Entonces alguien había mentido. Y si alguien había mentido, toda la vida de Alejandro era una mentira. Alejandro Rivas siempre creyó que lo tenía todo bajo control. Desde muy joven, aprendió que el poder lo era todo. El respeto no se pedía, se imponía. Y los sentimientos eran una debilidad que debía esconderse. Su padre le enseñó eso. Un hombre frío, calculador, incapaz de mostrar cariño. En este mundo, Alejandro, le decía, solo sobreviven los fuertes. Y Alejandro obedeció. Se convirtió en un hombre fuerte, en un empresario exitoso, en alguien que nunca dudaba, y nunca miraba atrás. Pero había algo en su pasado que siempre fue un misterio. Su madre. No tenía recuerdos claros de ella. Solo fragmentos. Una risa suave. Un abrazo cálido. Y luego, nada. Le dijeron que había muerto. Y él lo aceptó. Porque su padre nunca daba explicaciones. En la mansión, había una regla no escrita, no hablar de ella. Ni una palabra. Ni una pregunta. Ni un recuerdo. Sin embargo, el retrato seguía allí. Olvidado por todos, menos por el tiempo. Colgado en un rincón del pasillo, cubierto de polvo, como si alguien quisiera borrar su existencia, pero no pudiera hacerlo del todo. Alejandro lo ignoraba. O al menos, eso intentaba. Pero cada vez que pasaba por ese lugar, sentía algo extraño en el pecho. Algo incómodo. Como si una parte de él despertara. Como si su corazón recordara algo que su mente había olvidado. Esa noche, todo cambió. Las palabras de Lucía no eran normales. No eran una confusión. Había algo en su voz. Algo real. Explícate, ordenó Alejandro, mirándola fijamente. Lucía tragó saliva. Yo trabajaba en un asilo, hace unos meses. Y había una mujer, siempre sola, nadie la visitaba. Alejandro cruzó los brazos. Eso no prueba nada. Señor, dijo ella con miedo, esa mujer se parece exactamente a la del retrato. El silencio volvió. Pero esta vez, era más pesado. Mucha gente puede parecerse, respondió él con frialdad. Lucía negó con la cabeza. No, no es solo eso. Alejandro dio un paso hacia ella. Entonces habla claro. Lucía cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, ya no había duda en su mirada.
Ella tenía una foto, escondida entre sus cosas. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. ¿Qué foto? Lucía susurró. Era usted, cuando era niño. El aire desapareció. El tiempo se rompió. Y por primera vez en su vida, Alejandro Rivas sintió que no tenía el control. Se giró lentamente hacia el retrato. Los ojos de la mujer parecían mirarlo directamente, como si le estuvieran pidiendo ayuda, como si nunca se hubiera ido. Esa noche, Alejandro no dijo nada más. Pero dentro de él, algo comenzó a despertar. Una duda, una herida, una verdad, que estaba a punto de salir a la luz, y que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Alejandro no durmió. Se acostó en su enorme cama, rodeado de lujo, pero sintiéndose más vacío que nunca. El silencio de la habitación, que antes le daba paz, ahora lo ahogaba. Cerraba los ojos, y veía el retrato. Los abría, y escuchaba la voz de Lucía. «Está viva». Se levantó de golpe. «No, esto no puede ser», murmuró, pasando una mano por su rostro. Durante años, había construido su vida sobre certezas. Su padre nunca mentía. Su historia era clara. Su pasado, cerrado. Pero ahora, todo se estaba rompiendo. Caminó por la habitación como un hombre atrapado. Su mente buscaba una explicación lógica. Quizás Lucía estaba confundida. Quizás era otra mujer. Quizás, solo era coincidencia. Pero había algo que no podía ignorar. La foto. ¿Por qué tendría una foto mía? Susurró. Su corazón latía con fuerza. Esa pregunta no tenía una respuesta fácil. Y eso lo aterraba. A la mañana siguiente, Alejandro no fue a la oficina. Canceló todas sus reuniones, algo que nunca hacía. Bajó al comedor, pero no tocó la comida. Solo esperaba. Esperaba a Lucía. Cuando ella apareció, parecía nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente, como si supiera que ese momento iba a cambiarlo todo. «Siéntate», ordenó Alejandro. Lucía obedeció en silencio. «Quiero que me cuentes todo», dijo él, mirándola fijamente. Sin omitir nada. Lucía respiró hondo. «El asilo donde trabajaba no es un buen lugar, señor. Eso no me importa. Ve al punto». Ella asintió. Había una mujer, llegó hace muchos años, nadie sabía de dónde venía, ni quién la había llevado. Alejandro frunció el ceño. ¿Y nunca preguntaron? El director dijo que no era asunto nuestro. Claro, murmuró Alejandro, con una leve molestia en su voz. Algo no estaba bien. Lo sentía. Esa mujer, continuó Lucía, era diferente. No hablaba mucho, pero siempre estaba mirando por la ventana. ¿Esperando a alguien? Lucía lo miró, sorprendida. Sí, exactamente eso. El corazón de Alejandro dio un salto. ¿Cómo lo sabes? Porque, yo también la veía así cuando era niño. El silencio cayó entre ellos. Lucía bajó la mirada. Un día, me acerqué a ella, dijo en voz baja. Le llevé comida, y me sonrió. Y, me tomó la mano, y me preguntó algo. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Qué te preguntó? Lucía tragó saliva. Me dijo, ¿has visto a mi hijo? El mundo de Alejandro se detuvo. Su respiración se volvió pesada. ¿Qué respondiste? Le dije que no. Lucía levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Pero ella sonrió, como si no me creyera. Alejandro apretó los puños. ¿Y la foto? Lucía asintió lentamente. Días después, encontré una foto escondida bajo su almohada. Dímelo, exigió Alejandro. Era usted, de niño, abrazando a esa misma mujer. El corazón de Alejandro golpeó su pecho con fuerza. Ya no era una coincidencia. Ya no era una duda pequeña. Era algo real. Algo peligroso. Algo que podía destruir todo. Se levantó de golpe. ¿Dónde está ese asilo? Lucía dudó. Señor, hay algo más. Alejandro la miró con impaciencia. Habla. El director no deja que nadie haga preguntas, y hay zonas del asilo que están prohibidas. ¿Prohibidas? Sí, y esa mujer vive en una de ellas.
El silencio se volvió más oscuro, más profundo. Alejandro sintió un escalofrío. Prepárate, dijo finalmente. Vamos a ir ahora mismo. Lucía lo miró, asustada. Señor, creo que no es buena idea. Alejandro la interrumpió. Si lo que dices es verdad, su voz se volvió fría. Alguien me ha mentido toda mi vida. Se giró hacia la puerta. Sus ojos ya no eran los mismos. Había algo nuevo en ellos. Determinación. Y rabia. Y voy a descubrir quién fue. Mientras salían de la mansión, el retrato quedó atrás. Pero por primera vez. No parecía olvidado. Parecía esperar. Y Alejandro aún no lo sabía. Pero estaba a punto de descubrir una verdad. Que nunca debió salir a la luz. El auto negro de Alejandro avanzaba a toda velocidad por una carretera olvidada, lejos de la ciudad. El cielo estaba gris. El ambiente era pesado. Lucía iba en el asiento del copiloto, en silencio, con las manos juntas como si rezara. Alejandro conducía sin hablar. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos, llenos de fuego. Cada kilómetro lo acercaba más a la verdad, o a su destrucción. ¿Estás segura de este lugar?, preguntó finalmente, sin quitar la vista del camino. Lucía dudó unos segundos. Sí, señor. Es el mismo. El asilo apareció al final del camino como una sombra vieja. Un edificio grande, deteriorado, con paredes agrietadas y ventanas oscuras. No parecía un lugar de cuidado. Parecía un lugar de olvido. Alejandro detuvo el auto bruscamente. Quédate aquí, ordenó. Señor, no debería entrar solo. Quédate aquí, repitió con firmeza. Y bajó. El viento golpeó su rostro. El silencio del lugar era inquietante. Como si el edificio estuviera vivo, pero durmiendo. Alejandro caminó hacia la entrada principal. Las puertas estaban abiertas. Demasiado abiertas. Como si lo estuvieran esperando. Entró. El aire dentro era frío, pesado, con olor a medicinas viejas y recuerdos rotos. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. Su voz rebotó en las paredes. Nadie respondió. Caminó por el pasillo. Las luces parpadeaban. Y entonces, lo vio. Un hombre de traje oscuro. El director. Señor Rivas, dijo el hombre con una sonrisa nerviosa. No esperaba su visita. Alejandro lo miró con frialdad. Estoy buscando a una mujer. El director tragó saliva. Aquí hay muchas mujeres. Alejandro sacó el retrato de su madre. Lo levantó frente a él. Esta. El rostro del director cambió por un segundo. Solo un segundo. Pero suficiente. No, no sé de quién habla, mintió. Alejandro dio un paso más cerca. No me mientas. El director forzó una sonrisa. Señor, este es un lugar privado. No podemos. Alejandro lo interrumpió. ¿Dónde está? Silencio. El aire se volvió más pesado. Y entonces, Alejandro escuchó algo. Un sonido leve. Como una respiración. Vino del fondo del pasillo. ¿Qué es eso?, preguntó. El director se tensó. Nada, solo el viento. Alejandro caminó sin esperar permiso. El director intentó detenerlo. Señor, no puede ir allí. Pero Alejandro ya había visto la puerta. Una puerta de metal. Con un candado, recién cambiado. Eso lo confirmó todo. Ábrela, ordenó. No puedo. Alejandro lo agarró del cuello de la camisa. Ábrela. El director tembló. Sacó una llave. Sus manos temblaban tanto que casi la deja caer. La puerta se abrió lentamente. Y el mundo de Alejandro se rompió. Allí estaba ella. Sentada en una cama vieja. Delgada. Frágil. Pero viva. Sus ojos se levantaron lentamente. Y al verlo, se llenaron de lágrimas. Alejandro, susurró. El tiempo se detuvo. El aire desapareció. El corazón de Alejandro se rompió en 1000 pedazos. ¿Mamá?, dijo con voz rota. La mujer asintió. Llorando. Temblando. Pensé que nunca te volvería a ver. Alejandro dio un paso, luego otro, hasta caer de rodillas frente a ella. No, esto no puede ser,
susurró, te dijeron que estabas muerta. La mujer levantó una mano y tocó su rostro. Estoy aquí, hijo mío. Y en ese instante, Alejandro entendió que toda su vida había sido una mentira. Pero detrás de ese momento de reencuentro, algo mucho más oscuro comenzó a revelarse. La madre respiró hondo. Sus ojos cambiaron. Y con una voz temblorosa, dijo algo que lo destruyó todo otra vez. Tu padre, no solo me encerró aquí. Alejandro la miró, confundido. ¿Qué quieres decir? La mujer tragó saliva. Y susurró. Él dijo que tú también debías olvidarme. El mundo se detuvo otra vez. Porque esa frase no era solo una mentira. Era una orden. Una traición mucho más profunda. Y ahora, Alejandro entendía que su padre no solo había ocultado la verdad. La había controlado desde el principio. El silencio dentro de la habitación era insoportable. Alejandro seguía de rodillas frente a su madre, sin poder asimilar lo que acababa de escuchar. Tu padre dijo que tú también debías olvidarme. Esa frase se repetía en su mente como un golpe constante. No era solo dolor. Era confusión. Era rabia. Era traición. No, susurró Alejandro, negando con la cabeza. Eso no tiene sentido. Su madre lo miraba con lágrimas en los ojos, acariciando su rostro como si quisiera asegurarse de que era real. Te lo juro, hijo, dijo con voz débil, yo nunca te abandoné. El director del asilo permanecía de pie en la esquina, en silencio. Pero su rostro ya no podía ocultar el miedo. Alejandro se levantó lentamente. Sus ojos estaban diferentes. Fríos. Peligrosos. Explícate, dijo, mirando al director. El hombre tragó saliva. Señor, yo solo seguía órdenes. Alejandro dio un paso hacia él. ¿Qué órdenes? El director bajó la mirada. El señor Rivas, su padre, nos pagó durante años para mantenerla aquí, fuera de todo contacto. El mundo de Alejandro se detuvo otra vez. ¿Pagó para esconderla? El director asintió con miedo. Dijo que usted debía creer que ella había muerto, que era lo mejor para su futuro. Alejandro sintió que su pecho se apretaba. ¿Lo mejor? Repitió con voz rota, me robó a mi madre. Su voz explotó. El eco recorrió todo el pasillo. Su madre empezó a llorar más fuerte. Yo intenté salir, intenté escribirte, pero nunca me dejaron. Alejandro la abrazó con fuerza. Por primera vez en años, sintió algo real. Algo que el dinero nunca pudo darle. Pero junto a ese amor, también nació algo oscuro. Rabia. Profunda. Incontrolable. ¿Dónde está él? Preguntó Alejandro de repente. Su madre lo miró con miedo. No, hijo, no vayas. Pero Alejandro ya no escuchaba. ¿Dónde está mi padre? El director dudó. En la ciudad, en la mansión antigua. Alejandro soltó lentamente a su madre. Sus ojos estaban vacíos. Entonces voy a terminar esto. Su madre intentó detenerlo. Alejandro, por favor, no te llenes de odio. Pero él no respondió. Solo caminó hacia la salida. Cada paso era más pesado que el anterior. Lucía lo esperaba afuera, preocupada. Señor, ¿qué pasó? Alejandro se detuvo un segundo. La miró. Y por primera vez, su voz no tenía fuerza. Solo dolor. Toda mi vida fue una mentira. Lucía se quedó sin palabras. Alejandro entró al auto. Y mientras el motor arrancaba, su mirada no temblaba. Porque ahora no buscaba respuestas. Buscaba justicia. O venganza. Mientras tanto, en la mansión del padre, un hombre anciano estaba sentado en su oficina, mirando el retrato de la mujer. Sin arrepentimiento. Sin emoción. Solo silencio. Hasta que una llamada llegó. Señor. Alejandro ya sabe la verdad. El hombre cerró los ojos. Y por primera vez, pareció preocupado. Entonces, ya es demasiado tarde, susurró. Porque sabía que el hijo que había creado ya no existía. Solo quedaba un hombre roto. Y ese hombre venía directo hacia él. La noche cayó sobre la ciudad como un manto oscuro. El auto de Alejandro avanzaba sin detenerse, rompiendo el silencio de las calles vacías.
Ya no había dudas en su mente. Ya no había preguntas. Solo una imagen lo consumía todo, su madre encerrada, sola, olvidada, mientras su padre vivía en lujo y control. Sus manos apretaban el volante con fuerza. Sus ojos estaban fijos al frente. Y su corazón estaba hecho de fuego y dolor. Mientras tanto, en la antigua mansión familiar, el padre de Alejandro lo esperaba. No había miedo en su rostro. Solo una calma fría, casi inhumana. Como si ya hubiera aceptado lo inevitable. El sonido del motor se escuchó a lo lejos. Cada vez más cerca. El hombre se levantó lentamente y caminó hacia la sala principal. El mismo lugar donde Alejandro había crecido. El mismo lugar donde le habían robado su verdad. La puerta principal explotó al abrirse. Alejandro entró, empapado en rabia, respirando pesado. ¿Por qué? Gritó sin siquiera saludar. ¿Por qué hiciste eso? El padre lo miró en silencio. Porque era necesario, respondió con calma. Esa respuesta fue como una puñalada. Alejandro dio un paso hacia él. ¿Necesario? Me robaste a mi madre. El hombre suspiró. Ella no pertenecía a este mundo. Era débil. Tú necesitabas fuerza. Alejandro soltó una risa amarga. Yo no necesitaba fuerza. Necesitaba una madre. El silencio llenó la habitación. Su madre, detrás de todo, llegó con Lucía. Estaba temblando, observando la escena con dolor. Basta, por favor, susurró ella. Pero ya era tarde. Alejandro miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas. Me hiciste creer que estaba muerta. El padre asintió lentamente. Y mira en lo que te convertiste, el hombre más fuerte de la ciudad. Soy un hombre roto, respondió Alejandro. El padre dio un paso hacia él. No entiendes, el mundo no perdona debilidad. Alejandro apretó los dientes. ¿Y eso te dio derecho a destruir nuestra vida? Silencio. El padre lo miró fijamente. Y por primera vez, su voz cambió. Sí. Esa única palabra destruyó lo que quedaba de respeto. Alejandro cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, ya no había hijo. Ya no había padre. Solo dos enemigos frente a frente. Se acabó, dijo Alejandro con voz baja. El padre lo miró sin moverse. ¿Qué vas a hacer? Alejandro miró a su madre detrás de él. Ella lloraba. Y en ese momento, algo dentro de él cambió. No era venganza. Era decisión. No voy a destruirte, dijo lentamente, porque si lo hago, me convierto en ti. El padre frunció el ceño. Alejandro continuó. Pero tampoco te voy a perdonar. El silencio fue absoluto. Te vas de esta casa, dijo Alejandro. Y nunca más vuelves a mi vida. El padre lo miró con frialdad. Sin mí, no eres nadie. Alejandro lo miró por última vez. Y respondió. Sin amor, tú nunca fuiste nadie. El padre no respondió. Solo bajó la mirada. Por primera vez en su vida, parecía derrotado. Esa noche, el padre abandonó la mansión. Solo, como había dejado a otros. Pero ahora, lo entendía demasiado tarde. Alejandro se acercó a su madre y la abrazó. Esta vez no había miedo. No había secretos. Solo lágrimas, y un comienzo nuevo. Lucía miraba desde la puerta, en silencio, sabiendo que había sido testigo de algo imposible. Una familia destruida. Y reconstruida en el dolor. Días después, la mansión ya no era fría. Había luz. Había vida. Y por primera vez en muchos años, Alejandro sonreía de verdad. Su madre estaba a su lado. Y aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún podía escribirse. Rombo azul pequeño, pregunta final. Si tuvieras la oportunidad de perdonar a quien destruyó tu vida, ¿elegirías la venganza que te quema, o el perdón que te libera?